¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La gracia de Dios es el tema que vamos a estar viendo esta noche. La gracia de Dios, y deseando que esa gracia sea derramada esta noche sobre cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. En el versículo 10 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Vamos a iniciar este tema de la gracia del Señor diciendo en primer lugar que Él es Dios, es la fuente de toda la gracia que usted y yo podemos recibir de parte del Señor. Y es interesante que el apóstol Pedro trata de explicarnos, o está explicándonos, cómo esa gracia viene a la vida de los creyentes, a pesar de que podamos padecer un poco en nuestra vida. Muchas personas piensan que cuando estamos pasando por algún tipo de sufrimientos, como que la gracia de Dios se apartó de nosotros, como que la gracia de Dios se hizo a un lado y nosotros por eso es que estamos padeciendo. Pero no, si usted nota el pasaje, dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo, el mismo Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las circunstancias difíciles que atravesamos tienen un propósito en nuestra vida. Y ese propósito, muchas de las cosas que vivimos, como cantábamos hoy, son transformadas por Dios para nuestro bien. Hablar de la gracia de Dios es un tema, diría yo, profundo. Es un tema extenso, la gracia del Señor, porque la palabra gracia, fíjese que en la Biblia, en el griego, en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento la palabra gracia aparece 170 veces. Y el apóstol Pablo la usa por lo menos 100 veces, la gracia de Dios, como tratando de explicarnos qué es la gracia. Y vamos a tratar hoy de ver algunos aspectos de la gracia. Como le dije, es tan profundo y extenso que pasaríamos muchos días hablando de esa gracia. Vamos a iniciar diciendo qué significa la palabra gracia. Y gracia viene del griego charis, que significa don o regalo. Quiere decir que la gracia de Dios es un regalo para nuestras vidas. No es algo que usted y yo obtuvimos por nuestro esfuerzo. No es algo que usted y yo compramos. No es algo que usted y yo alcanzamos. No, la gracia de Dios es un regalo divino para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Dios de toda gracia? Fíjese que gracia quiere decir estar alegre. Cuando la gracia de Dios está sobre uno, mire, uno puede estar alegre a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Por eso el apóstol Pedro escribe que nos gocemos delante de Dios cuando nos encontremos en diversas pruebas,
Porque cuando nos alcanza la prueba, no es algo extraño en realidad lo que nos está pasando. Antes bien, dice el apóstol Pedro, gozaos en el Señor. Pero ¿cómo se puede gozar uno en medio de las pruebas y las dificultades? Por la gracia de Dios se puede. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. Esta noche vamos a tratar de ver por lo menos 4 tipos de gracia de Dios en nuestra vida. No son las únicas, hay una cantidad extensa de tipos de gracia de Dios en la Biblia, pero vamos a tratar de ver 4 hoy que nos permita tener un panorama de lo que es la gracia de Dios sobre nosotros. Y vamos a iniciar primero hablando de la gracia general, es decir, de la gracia para toda la humanidad. Fíjese que Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, que hace salir, dice la Biblia, el sol sobre buenos y sobre malos. Y eso se llama gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme por favor y veamos un pasaje en Mateo capítulo 5 versículo 45. Mateo capítulo 5 versículo 45. Dice así la palabra: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, oiga esto, que hace salir su sol. ¿Sobre quiénes, hermano? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese que la gracia divina es tan grande, hermano, que a pesar de que la humanidad o el ser humano por naturaleza es malo, sin embargo la gracia de Dios es tan grande que envía su bondad, envía su misericordia sobre buenos y sobre malos, y eso refleja la bondad y la gracia del Señor. Hace llover sobre buenos y sobre malos. Algunos dirían, hermano, pero ¿y cuando vienen los huracanes? Pero eso ya es parte de los productos de los seres humanos, de lo que hemos hecho lata toda la tierra. Aleluya. Eso es el producto, eso es el resultado de todo lo que el ser humano le ha hecho a la tierra. Entonces la tierra está entrando en un desequilibrio ambiental, está entrando en un desequilibrio que no se puede controlar por todos los desajustes, por todo, hermano, por todas las cosas que el ser humano le ha hecho a la tierra. Ha podado los árboles, ha dinamitado cosas, ha hecho hoyos en la tierra para extraer el gas, y eso produce terremotos. Y bueno, una y otra intervención humana sobre la tierra que ha hecho que la tierra se desequilibre. Y entonces, al tratar de volver al equilibrio, hacen estos desajustes. Pero bueno, volviendo a la gracia de Dios, ¿qué sería de la humanidad si Dios no hiciera salir el sol cada día? ¿Qué pasaría si la tierra se queda en tinieblas todo el día? La vegetación, los alimentos, los campos, todo entraría en un colapso. Y sin embargo el Señor hace llover, hace salir el sol, porque la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios es grande sobre la humanidad. Es tan grande la gracia de Dios que se manifiesta en la naturaleza, pero también se manifiesta en ofrecer a la humanidad la salvación y la vida eterna. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mire lo que dice ahí: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo todos, procedan al arrepentimiento. Eso es gracia divina. Mira, hermano, el Señor ya sabe, por su omnisciencia, el Señor ya sabe los que han de ser salvos. Ya lo sabe Dios. Y sin embargo, le da el tiempo a la humanidad para que aquellos que van a proceder al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Dios podría hoy o en este segundo, en este minuto decir: miren, hasta aquí, se cierra aquí, ya se hace un corte, y dejar fuera miles y millones de personas. Sin embargo, el Señor pareciera, hermano, pareciera que la paciencia de Dios es tan grande que pareciera a algunas personas que esa paciencia se traduce como tardanza o retardo, o inclusive para alguien podría ser la tardanza de Dios como ser demasiado negligente. Ya hubiera terminado con todos los malos, con todas las personas que hacen daño, que asesinan, que roban, que violan, que hermano, que venden drogas, que hacen esto y lo otro. Pareciera que Dios se tarda y podría parecer negligencia, pero no es ninguna negligencia. Lo que Dios está haciendo es extender su gracia para que aquellos que aún no han entrado en el arca de la salvación puedan ser alcanzados por la mano poderosa del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces dan gloria a Dios. Se da cuenta que para muchos eso podría ser tardarse demasiado. Para Dios eso se llama paciencia y se llama gracia divina, misericordia con el pecador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? A eso le podemos llamar gracia, y probablemente usted y yo no logremos entender a plenitud esa gracia. Por eso es que entraríamos: Señor, ¿y por qué no vienes ya? ¿Por qué te tardas tanto, Señor? Pues ya, Señor, haz pedazos a los malos y llévanos ya. Pero pareciera que el Señor se tarda. Y más aún cuando estamos padeciendo. Señor, ¿y por qué te tardas en actuar? Señor, ¿y por qué no haces algo ya? Eso era lo que reclamaba Amós en su libro. Eso era lo que reclamaba. Le decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a ver la violencia? ¿Hasta cuándo voy a ver la injusticia, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ver toda la maldad que existe? Y el Señor le decía: yo te hice una promesa, y aunque la promesa tardare, espérala, porque de cierto llegará. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios va a hacer llegar su promesa, pero es paciente, tiene gracia para con toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a ver una segunda gracia, la gracia salvadora. Veamos esta segunda gracia, la gracia salvadora. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Amén, hermano. Fíjese que póngale un poquito de atención a este pasaje. Note que el apóstol Pablo no está hablando en pasado de los seres humanos, incluyéndose él y la iglesia. Y dice en el pasaje: mas Dios muestra su amor ¿para quiénes, hermano? Para con nosotros, dice. Eso quiere decir que el apóstol Pablo no está hablando de aquellos, de los inconversos. No está hablando de la gente que no conoce a Dios, sino que está hablando de los que conoce a Dios. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, note esto. El apóstol Pablo se está refiriendo a ellos, y se está refiriendo a ellos como aún pecadores. Quiere decir que el apóstol Pablo tiene claro que aunque usted y yo ya fuimos salvos por la gracia del Señor, aún seguimos cometiendo pecados que necesitan la gracia de Dios sobre nuestra vida. Por eso da un poco de incomodidad y de molestia cuando uno se encuentra con aquellos tipos de creyentes que piensan que son, hermano, la divina santísima andando. Cuando piensa que ya hay gente, hermano, que ya no peca más, y empiezan a ver a los demás como de menos, empiezan a verlos como malvados. Solo miran un pequeño pecado de alguien, hermano, inmediatamente lo señalan, lo apedrean, lo latigan, lo meten a la cárcel, lo vuelven a sacar, lo mandan al infierno y luego lo vuelven a sacar, porque piensan, hermano, que están ya en la cumbre de la santidad y que son impecables. Y a mí me impresiona ver a un apóstol llamado Pablo diciendo que nosotros somos aún pecadores, pero que Dios mostró su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia salvadora la podemos definir como el regalo inmerecido. Así podemos definir la gracia salvadora, como otorgar un regalo a quien no se lo merece. Esa es la gracia salvadora. Y para continuar, me gustaría preguntar: ¿habrá alguien esta noche aquí en la iglesia que crea que es merecedor de la salvación? Aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Usted cree que usted es merecedor de la salvación? No. Ninguno de nosotros éramos merecedores de la salvación. Pero eso es la gracia de Dios. La gracia salvadora es que Dios nos sacó de la puerta del infierno, aunque no lo merecíamos. Nos sacó de las puertas del infierno y nos mostró su gran amor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es gracia salvadora. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia divina, que sin merecerlo Él nos salvó y nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Pero leemos otro texto. Leemos Tito capítulo 2 versículo 11, hablando acerca de la gracia salvadora. Encontramos en Tito, dice:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué dice, hermano? Para salvación a todos los hombres. Por supuesto, la salvación es ofrecida a todos. El que elige o escoge tomarla va a recibir el regalo de la salvación. El que elige no tomarla, pues entonces solo le espera la perdición y la muerte eterna, porque rechazó la gracia divina. Pero esta gracia, hermano, le es ofrecida y otorgada a todos los seres humanos. Bienaventurados aquellos que, habiendo oído de la gracia de Dios, abrimos el corazón para que Dios pudiera entrar a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Somos bienaventurados nosotros, porque no es que hayamos entendido la gracia, no es que hayamos nosotros hecho algo bueno para obtenerla. En realidad, hermano, Dios murió en la cruz por los pecadores. ¿Cuántos éramos pecadores? Levanten la mano los que éramos pecadores. ¿Cuántos seguimos siendo pecadores? Tal vez ya no se animó mucho, pero la verdad es que todavía, hermano, todavía pecamos, todavía cometemos errores. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que debemos jugar con la gracia de Dios. No estoy diciendo que porque la gracia de Dios es grande y extensa, podemos seguir pecando y pecando y pecando, y de todos modos Dios nos va a perdonar. No, cuidado. Dios es un Dios ilimitado, pero la gracia divina tiene límites. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso que dije? Dios es un Dios infinito, pero la gracia divina tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? No lo sé. Dios es el que pone los límites, no yo. Dios pone los límites. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Allá en el arca de Noé, allá cuando Dios estaba llamando a que entraran al arca de Noé para salvación, les dio tiempo. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia creen que fueron cerca de 120 años los que Noé estuvo predicando: entren al arca, suban al arca, viene un diluvio, viene la destrucción de la tierra, todo ser viviente va a morir, así que vengan al arca. Algunos creen que fueron 120 años de predicación. ¿Cuántos subieron? ¿Cuántos subieron al arca? 8. La familia de Noé fue la que subió al arca. La gracia de Dios estaba siendo manifestada y ofrecida a todos, pero no quisieron entrar. Entonces vino Dios y puso límite a la gracia y dijo: hasta aquí. Cerró las puertas del arca. Note, usted puede leer en Génesis que no fue Noé el que cerró el arca, fue Dios el que cerró las puertas del arca. Fue Dios el que puso el límite. Fue Dios el que dijo: hasta aquí. Por eso no debemos de caer en el error de jugar con la gracia de Dios, pensando que porque la gracia de Dios es grande y extensa, Dios nos puede seguir soportando todos los pecados que queramos seguir cometiendo. No, debemos ser cuidadosos. La gracia salvadora debemos abrazarla con todo nuestro corazón y buscar al Señor. Amén, hermano. Bueno, pero sigamos un poquito. Veamos un tercer tipo. Ya vimos la gracia general para toda la humanidad, la gracia salvadora que Dios está ofreciendo. Vamos a ver la gracia sustentadora.
La gracia que te permite perseverar en las cosas de Dios. Vea conmigo, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Voy a Hebreos capítulo 13, versículo 9, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Gloria a Dios. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué dice? Con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. La gracia sustentadora es la gracia de Dios que viene sobre tu vida para poder permanecer firmes en los caminos del Señor. Fíjese, hermano, que es importante que usted y yo entendamos que en los caminos de Dios uno no persevera por su propia fuerza. Es la gracia divina la que te permite permanecer firme en todo momento. Es Dios el que hace que tu corazón sea firme en las cosas del Señor. En otras palabras, debemos de comprender, hermano, que no es con tu fuerza que puedes caminar esta senda de Dios. Es con la fuerza de Dios, es con la gracia del Señor. Porque si fuera por nuestras fuerzas, el diablo ya nos hubiera hecho pedazos, hermano. Si fuera por nuestras fuerzas, la primera pruebita que viniera sobre nuestra vida sería suficiente como para derribarnos y derrumbarnos. Si fuera por nuestra fuerza, hermano, no lograríamos soportar absolutamente nada. Pero la gracia de Dios es la que hace afirmar tu corazón para perseverar en las cosas de Dios. Por eso usted ve que aún en las pruebas, los creyentes, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, no sucumben ante las pruebas por duras que sean. No sucumben, no se derriban. Pero otros, los que, alguien me dijo una expresión que me causó risa al principio, pero me dijo como una verdad. Me dijo: hermano, fíjese, me estaba comentando de cuántos hermanos están llegando a la iglesia en medio de toda esta pandemia. Y entonces me estaba diciendo: fíjese, hermano, que pues están llegando poquitos a la iglesia, porque los que estaban pegados con chicle se quedaron, me dijo. Entonces yo me quedé: ¿cómo? Pues sí, los hermanos que estaban pegados con chicle, me dijo. Al principio me quedé yo: ok, ya entendí. Aquellos que no es Dios el que te tiene pegado a las cosas de Él. Aquellos que, hermano, están como medio tocando nada más el evangelio, pero que en realidad no lo están viviendo. Aquellos, hermanos, que no han cedido su corazón a Dios para que Dios se entronice en nuestro corazón, para que Dios se siente en el corazón, porque si Dios no está sentado en el corazón, mira, hermano, olvídese, el corazón agarra para allá, agarra para acá, le da fiebre. Estoy hablando espiritualmente. Le da fiebre, le da vértigo y por ratos quiere, por ratos ya no quiere. Santiago habla del hombre de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, entra, sale del camino del Señor. ¿Pero por qué? Ahí entendí
que son los que están pegados con chicle. Aleluya. Porque los que están pegados a la vid que es Cristo no se mueven con nada del evangelio de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No se mueven. No estoy diciendo que no padecen, que no sufren. ¿Cómo no? Pero no se salen del camino de Dios. Como el apóstol Pedro entendía que seguir a Dios o seguir a Jesucristo no es una opción para el ser humano. Es la única opción que tiene el ser humano. Es Cristo. ¿Sí me doy a entender, hermano? El seguir a Cristo Jesús no es una opción para nosotros. Es la única opción que tenemos. Por eso el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra. Acompáñenme ahí, por favor. Dice Hebreos, capítulo, vamos a ver. Esto ya lo leímos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mire lo que dice este texto. El apóstol Pablo, entendiendo que la gracia de Dios es la única que nos sostiene en los momentos difíciles, lo dice de esta manera en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted recuerda la historia, el apóstol Pablo está orando a Dios. Y está orando y oró 3 veces para que el Señor quitara de su vida una enfermedad que él tenía. Una enfermedad que le producía bastante dolor. Algunos estudiosos creen que la enfermedad que tenía era una enfermedad en sus ojos, que hacían que le costara ver, le causaba dolor e irritación constante. Se cree por varias razones. Hay algunos textos que dan un indicio. Por ejemplo, Pablo le dice a una iglesia que está agradecido con esa iglesia porque sabía que ellos podrían dar hasta sus ojos por él. Ese es un indicio. Pero mi punto es que Pablo, sufriendo de esa enfermedad, le pidió al Señor: Señor, sáname. Señor, pon tu mano de poder, de sanidad sobre mi vida. Y el Señor, dice la Biblia, que no le contestó 2 veces. Y en la tercera vez que le contestó, le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. En otras palabras, le está diciendo a Pablo: Pablo, en tu sufrimiento, lo único que tú necesitas es mi gracia, porque eso es lo único que te puede sostener en la vida cuando estás padeciendo. ¿Sí me doy a entender? Mire, hermano, nada te puede sostener, nada ni nadie te puede sostener cuando estás padeciendo algo tan fuerte
que tú consideras que ya no aguantas, que ya no soportas, que ya no puedes, y clamas al Señor y pides al Señor, y pareciera que el Señor se tarda, o pareciera que el Señor no te contesta, o pareciera que el Señor se queda en silencio. ¿Sabes qué es lo único que te puede sobrellevar en ese tiempo? Es la gracia divina de Dios, la que te puede ayudar a soportar toda crisis en tu vida. Dale un aplauso al Señor si se ríe. Por supuesto, yo sé que le daría a usted más alegría que le diga: mire, hermano, de cualquier problema te va a sacar Dios. Aleluya. Pero la verdad es que Dios tiene el poder para sacarte, pero a veces Él decide no sacarte. Aleluya. ¿Cuál es la razón? Dios tiene sus propósitos. Dios está obrando en tu vida. Dios está preparándote para algo. Dios está haciendo algo en ti que va a servir más adelante en tu vida, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces la gracia divina o la gracia sustentadora es la que te sirve para soportar todo tipo de pruebas. Es la que te sirve para mantenerte firme en los tiempos de dificultad. Esa es la gracia sustentadora. Leemos un último versículo en ese pasaje, en ese punto, segunda de Timoteo 2:1. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, segunda de Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate ahí significa no te apartes. La palabra esfuérzate ahí es sostente de la gracia. La palabra esfuérzate ahí es no te sueltes de la gracia de Dios. Mantente ahí, mantente firme, mantente estable en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es lo único que te va a sostener. La gracia de Dios es lo único que te puede sostener en tiempos de prueba y en tiempos de dificultad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por último, veamos una cuarta gracia de Dios: la gracia futura. La gracia que Dios traerá cuando el Señor venga por nosotros. Hay una gracia que falta. Hay una gracia que nos va a alcanzar hasta el final. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso quiere decir que necesitamos la gracia antes de ser salvos. Necesitamos la gracia hoy que somos salvos. Y necesitaremos la gracia que Dios traerá para nuestra vida. ¿Qué va a hacer esa gracia futura en nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer, hermano, es transformar nuestros cuerpos en otros cuerpos, en cuerpos celestiales. Eso es gracia de Dios, hermano. Porque ¿dónde cambiamos el cuerpo? Aleluya. Usted puede cambiar los zapatos, puede cambiarse los pantalones, puede cambiarse la chaqueta, puede cambiarse la camisa, pero ¿dónde se cambia el cuerpo? ¿Dónde venden uno más bonito? Aleluya. Porque a mí se me hace que ya se lo hubiera cambiado usted. Si vendieran, aunque rentaran, ya lo hubiera rentado uno nuevo. Porque por eso es que peleamos tanto, hermano,
por vernos mejor y un poquito de dieta para cambiarlo y esto y lo otro, y batallamos porque no nos gusta mucho el que tenemos ahorita. Ahí andamos viendo cómo lo cambiamos. Las hermanas que tienen pelo negro se ponen, aleluya, mejor no sigo, mejor no sigo. Y si tiene pestañas cortitas, se las ponen largas. Y ahí anda uno viendo cómo cambia, cómo se cambia una cosa y otra cosa. Pero al final, siga haciendo lo posible, hermano. Dele un aplauso al Señor si se anima. Usted siga haciendo lo posible. Porque lo imposible solo lo hace Dios. Con su gracia divina va a transformar estos cuerpos en cuerpos glorificados, en cuerpos que pueden vivir por la eternidad, en cuerpos voladores. Puedo decir voladores porque la Biblia dice que seremos arrebatados al cielo y estaremos con el Señor toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos van a tener que cambiar el cuerpo, pero ¿sabe ese cambio? Es por la gracia divina, es por la gracia de Dios. La gracia que Dios va a traer no solamente nos va a cambiar el cuerpo, sino que nos van a ubicar en un hogar. Ahí sí que, como el canto dice, hogar, bello hogar. ¿Cómo será el palacio? ¿Cómo será la casa donde el Señor nos irá a llevar, hermano? ¿Cómo será? ¿Cómo usted, con nuestra imaginación, cómo usted se imagina la casa donde Dios nos va a llevar? ¿Cómo usted se la imagina? Algunos se la imaginan como un palacio, porque por eso cantamos: un palacio tengo allá, más lindo que el sol. ¿Se acuerdan ustedes de ese canto? Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. ¿Lo puede cantar? Un palacio tengo allá, más lindo que el sol, en el más allá. ¿Cuántos tienen un palacio allá arriba? Pues eso es lo que nos imaginamos. Pero ¿cómo será esa ciudad celestial donde la Biblia dice que su mar es de cristal y que las calles, hermano, mire lo que usan de pavimento allá? Usan oro, calles de oro y mar de cristal, dice la Biblia. Allá usan de pavimento el oro. ¿Cómo será esa ciudad celestial? Y la Biblia nos dice que usted y yo vamos a estar en esa ciudad celestial. ¿Sabe por qué vamos a estar ahí? Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios va a traer sobre nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? No solamente va a ser que tengamos casa, sino que además la gracia de Dios va a permitir que vivamos con Él todos los días de nuestra vida, hasta, hermano, por la eternidad de las eternidades estaremos con nuestro Señor. Eso es por la pura gracia, hermano. Porque no vaya a creer que usted va a llegar allá diciendo: a ver, ¿dónde está mi pago por todo lo que me esforcé? Aunque la Biblia habla de galardones, la Biblia habla de premios, ¿cómo no? La Biblia habla de que seremos recompensados. Cada obra que hacemos en el Señor será recompensada. Pero sí, todo eso está bien. Pero ¿usted cree que vamos a estar ahí arriba por las obras que hicimos? No. Usted y yo no vamos a estar allá por todo lo que nos esforzamos en hacer buenas obras. Aunque está bien hacer buenas obras, por supuesto. Las buenas obras serán recompensadas por el Dios de los cielos, pero la verdad es que vamos a estar en el cielo por la eternidad con Cristo Jesús, por la pura gracia del Dios de los cielos que nos alcanzó con su misericordia. Esa es la realidad. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia.
Entonces la gracia de Dios, hay una gracia para toda la humanidad. Hay una gracia para los que son salvos. Hay una gracia que nos sustenta para que nos mantengamos ahí. Y hay una gracia venidera con Cristo para hacernos vivir con Él por la eternidad. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Una sola cosa nos toca hacer. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Esto es lo que nos toca hacer a nosotros, hermano. Todo lo demás lo hace Dios, pero esta parte es la que nos toca a nosotros hacer. Y quiero concluir con este texto para que reflexionemos en la parte que a nosotros nos toca también. Juan capítulo 15, verso 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Hermano, lo que nos toca a nosotros es agarrarnos de la mano poderosa de Dios y no soltarnos nunca. Aunque te llueve sobre mojado, aunque entres en el turbión, en el huracán, en la tempestad, en los terremotos de la vida, no te sueltes de Dios, porque Él es nuestra única esperanza. Él es el único que nos puede llevar en medio de las pruebas, de dificultades, de angustia. Y si no nos soltamos, nuestra vida va a dar el fruto que Dios quiere y vamos a estar listos para que la gracia futura nos alcance y podamos estar con Él para siempre. ¿Cuántos queremos recibir la gracia de Dios? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Póngase de pie y vamos a hacer una oración esta noche diciéndole: Señor, derrama tu gracia sobre nuestra vida. Derrama esa gracia divina sobre cada uno de nosotros, para que no importando, hermano, lo que pasemos en este camino, usted y yo no nos apartemos del Señor. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y si quieres levantar tus manos al cielo, hoy es una buena noche para decirle: Señor, derrama tu gracia sobre nosotros. Si usted todavía no ha sido alcanzado por la salvación, hoy Dios te extiende su gracia. Ser salvo no significa ir a una iglesia. Ser salvo significa haber recibido el regalo de Dios de la salvación. Ser salvo no significa solo ir a la iglesia. Ser salvo significa haberte encontrado con Cristo que te regala la salvación. Levanta tus manos y le damos gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Venimos delante de tu trono pidiendo tu gracia, Señor, esta noche. Envía tu gracia, mi Dios, porque somos necesitados de ella. Envía esa gracia que sustenta, esa gracia que afirma el corazón, esa gracia que nos permite
permanecer firmes en medio de las tormentas. En el nombre de Jesús. Si estás pasando esta noche por tormentas, si estás pasando por aflicciones, agárrate de la gracia de Dios. Agárrate de su gracia y no te sueltes. Su gloria eterna, Aleluya. perfecciones. Oh, sí, Señor. Agárrate de Dios en fe. Agárrate de Dios con todo tu corazón. Y no te sueltes. Nos llamó a su gloria eterna. No te sueltes de Dios. Y afirme, sí, Señor, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Levantamos nuestro corazón a Él. Sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia Envía tu gracia, Señor, esta noche. A su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos. Padre, oramos esta noche, Señor, pidiéndote, Dios del cielo, que derrames tu gracia salvadora para aquellos que todavía no te conocen, tu gracia sustentadora para afirmarnos en el camino de Dios y permanezcamos firmes en toda dificultad y en toda prueba. Ayúdanos a permanecer unidos a tu presencia, Señor, esperando la gracia venidera, esperando la gracia futura que traerás, Señor, para los que te aman. Señor, bendice la vida de tus hijos. Bendice, Señor, las familias. Bendice cada corazón para que en medio de este tiempo permanezcamos firmes como buenos hijos de Dios,
como buenos creyentes. Señor, danos de tu fuerza, danos de tu gracia para permanecer firmes, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice sus corazones, afírmalos, perfecciónalos, establécelos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Te bendecimos. Amén. Sí, Señor. Amén y amén. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.